Tengan ustedes ya muy buenas tardes. Primero, para agradecer a la Universidad Ricardo Palma, donde me inicié como docente en la Facultad de Psicología, y felicitar a todos ustedes porque creo que estoy con un público selecto en el sentido siguiente de que son los preservadores y conservadores del patrimonio cultural de la nación, y eso es bastante para mí, porque qué mejor que estar frente a ustedes. Voy a tratar precisamente sobre este tema de la trascendencia de los archivos en las organizaciones. ¿Cuáles son los propósitos que tengo en esta oportunidad? Primero, sé que hay varios bibliotecarios, hay museólogos, hay archiveros, entonces es necesario diferenciar un tanto el documento de archivo y los documentos bibliográficos. Conceptuar el patrimonio documental archivístico como parte del patrimonio cultural. Destacar la importancia de los documentos de archivo en todo tipo de organización social. Y quizás me faltó un objetivo ahí. Motivar a que ustedes quieran a los documentos, a aquellos documentos que en la labor diaria lo generan. De tal manera que al final puedan ustedes salir corriendo para darle un abrazo y un beso a esos documentos. Cuando hablamos del planeta Tierra, todavía no podríamos hablar de cultura, porque no existe el ser humano. Pero luego entendemos que hay una evolución, y esta evolución del ser humano, de este primate, será precisamente gracias al trabajo. El trabajo va haciendo que este primate vaya evolucionando su corteza cerebral, y es entonces esta corteza cerebral la materia más altamente organizada que existe. Y todo este aspecto filogenético y ontogenético ya viene en el niño. El niño, desde el momento en que nace, ya trae todas esas potencialidades. Pero esas potencialidades que trae el niño es necesario estimularlos, porque si no, no los puede desarrollar. ¿Qué pasaría, me hago la pregunta, si tuviéramos un niño aquí? Ese niño estaría saltando, corriendo, conversando, cantando, ¿verdad? ¿Y cómo actuamos nosotros? Simplemente le decimos: no corras, no saltes, no me mires. No, cuando realmente deberíamos darle los estímulos necesarios para que vaya desarrollando esas potencialidades, para que desarrolle estas 100.000 millones de células nerviosas que tenemos. ¿Y saben cuánto utilizamos estas 100.000 millones de células nerviosas? En porcentaje solo el 1%. Esperamos que con estos 2 días por lo menos llegamos al 1.5%, ¿no? Que sería lo ideal. Bueno, pero todo donde interviene el ser humano es documento. Es el concepto que estaba en la lámina anterior. Pero nos interesan todos los documentos. Cuando hablamos de archivos, bibliotecas y museos, cada uno ve los documentos de acuerdo a la orientación, de acuerdo a su visión. Entonces, el documentólogo ve todo lo que es información. El museólogo verá aquel documento que se puede exhibir, por ejemplo. Esas primeras herramientas del trabajo en la evolución del primate será pues un documento de exhibición para el museólogo. Y el historiador lo verá como un testimonio del pasado. El bibliotecólogo lo ve como aquel documento que se edita con fines culturales. El jurista lo ve como una prueba de un hecho legal. El archivero lo ve como aquel documento que surge en cumplimiento de las funciones y de las actividades, de aquel documento que se tramita.
Entonces, ustedes, muchos de los que ya están laborando en alguna entidad, generan permanentemente documentos, y esos documentos son los documentos de archivo. Y algo que les va a enorgullecer bastante a ustedes, el documento que usted ha generado el día de hoy, por ejemplo, aunque aquí, bueno, están un tanto para escuchar estas conferencias, todavía de repente no han realizado ninguna actividad en la institución donde están, pero antes de generaron algunos documentos. Ese documento que usted generó es único. Y el país más rico del mundo lo tiene. Está en su archivo. Lo ha generado usted. Miren ustedes la importancia de los documentos. Entonces, ¿cómo diferenciar un tanto los documentos de archivo y los documentos bibliográficos, museológicos, etcétera, etcétera? Primero, porque los documentos de archivo se generan espontáneamente en cumplimiento de las funciones. Y de acuerdo a las funciones, los tengo que agrupar. Y esos documentos, como les repito, son únicos. Se refiere a una persona o un asunto diferente. Alguien dirá, pero yo puedo sacar un original y 5 copias. Perfecto, pero eso se refiere a algún asunto especial, a una persona. Y ahí está la unicidad del documento de archivo. Pasamos a lo que es el patrimonio en forma general. Manuel Vázquez, un archivero argentino, nos menciona: es el conjunto de bienes que nos llegan de nuestros antepasados, que nosotros utilizamos y que han de pasar a nuestros sucesores a ser posibles enriquecidos. Es decir, todo aquello que heredamos nosotros de nuestros antepasados es patrimonio. Y de repente, con el permiso de ustedes, podríamos ver alguno de sus roperos de ustedes ahí, ¿no? O alguna cena, y yo me imagino que encontraríamos cuántas cositas que vamos heredándolas y las guardamos por sentimiento, ¿no? De repente encontramos los zapatitos de hace, dice, ¿de quién es? De mi hijito. Ah, qué bien, debe tener un niño pequeñito. Sí, ¿qué edad tiene? 30 años, ¿no? Es que el ser humano tiene por naturaleza eso, va conservando las cosas, ¿no? La conservación es algo innato en el ser humano. Y el patrimonio documental de la nación, en este caso el patrimonio documental archivístico, para diferenciar del patrimonio documental bibliográfico, documentación que existe en los archivos de todas las entidades públicas y privadas. Es decir, de acuerdo a la normatividad vigente en el país, los archivos privados también forman parte del Sistema Nacional de Archivos. ¿Alguien dirá que los archivos privados? Por supuesto que sí. La ley 28296 explica que los documentos de los archivos privados son parte del patrimonio documental de la nación. Nuestro artículo 21 de la Constitución peruana lo expresa así, que son patrimonio cultural de la nación, sea cual fuera su origen, de las entidades públicas o privadas, y son protegidas por el Estado. ¿Y cómo protege el Estado? Mediante el Código Penal. Sanciones de 2 hasta 20 años de privación de la libertad, por ejemplo, de acuerdo a los casos de deterioro, etcétera, etcétera. Y algo más que dice la 19.414: las cartas privadas, previa evaluación, integran el patrimonio documental. ¿Esto qué quiere decir? Que vayan guardando sus cartitas. Las evaluaremos para que pasen al Archivo General de la Nación. Miren, hablando de patrimonio, el Archivo General de la Nación, la parte colonial, el Archivo General de la Nación tiene aproximadamente 26 kilómetros de documentos desde la época de la colonia. Desde 1533 hasta los últimos documentos del expresidente Toledo.